¡Ay, otro que habla en inglés! El escritorio es tuyo, Bombi. Song your sing. Este año Chile brilló en escenarios donde pocas veces había llegado. 31 Minutos desató una ola de nostalgia y sorpresa con su Tiny Desk en NPR, uno de los más vistos y celebrados de la temporada. En la lucha libre, Stephanie Baker llevó la bandera chilena a lo más alto al convertirse en campeona mundial de WWE, un hito sin precedentes en el deporte entretenimiento. Y en el mundo del cine, Pedro Pascal se consagró como el actor chileno con mayor presencia en la taquilla mundial, con 3 películas estrenadas casi al mismo tiempo. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a El Año en una Semana. Estamos hablando de las noticias que marcaron este 2025 y sin duda alguna, una de ellas son los chilenos que cruzaron fronteras y que pusieron el nombre de Chile en el mapa global. Para eso hoy día me acompañan 3 jóvenes, además expertos en la materia, que nos van a poder instruir un poquito más acerca de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Saludamos a Cristóbal Galleguillos, periodista y director del medio Solo Artistas Chilenos. Gracias por acompañarnos, Cristóbal. También estamos junto a Valentina Sabina, creadora de contenido sobre cine, conocida en redes sociales como Valentina de Valiente. ¿Cómo estás, Vale? Bien, Toti, muchas gracias. ¿Te dicen Vale? Vale, sí. Ya, todo perfecto. Como Y quieran. también estamos junto a Javier Manríquez, que es comediante, es guionista, es miembro del streaming de Chilevisión y además autor del libro El mundo se derrumba, nosotros nos enamoramos. Bien. Estamos bien, ¿no? Sí, bien. Ya, hoy día vamos a hablar de 3 cosas. De la WWE, y que hay una chilena que, aunque no lo crean, es protagonista, que es como ser el Messi de un deporte, digamos. La número 1, ¿no? Vamos a hablar de 31 Minutos y el fenómeno que ha generado con su participación en el Tiny Desk y también con otros países, digamos. Y Pedro Pascal, que es un chileno que hoy día, me atrevo a decir, es probablemente el mayor embajador del país en el mundo, Sí. ¿no? En términos más mainstream, más globales. Ya, partamos con 31 Minutos. Todos fanáticos de 31 Minutos, me imagino. Muy fanáticos. Sí, muy fanáticos. Ya, Crecimos conocemos las con 31 canciones, minutos. etcétera. Sí. Cristóbal, ¿qué fue o qué importancia le das a la carrera de 32 Minutos, que ya venía precedida de mucho éxito, un buen nombre en México con varias fechas agotadas? ¿La participación en el Tiny Desk cambia? ¿Es un punto de inflexión en su historia, crees? Sí, bueno, la participación de 31 Minutos en Tiny Desk yo siento que es como una representación a toda esta carrera que llevan desde el año alrededor de 2005, quizá un poco antes. Álvaro Díaz, Pedro Peirano, todos estos cerebros de este programa y claro, todo el impacto que ha tenido también en Latinoamérica, porque también tiene un gran aprecio en México, como dices tú, que lo sienten ya como propios. Incluso muchos con la participación en el Tiny Desk, muchos mexicanos pensaron que eran de era México. Sí. Claro. Sí. Les pasa lo mismo con Condorito a algunos. Bueno, pero interesante lo que ocurrió con 31 Minutos. Esto fue emitido el 6 de octubre de este año. Ya tiene varios millones de visualizaciones. Yo creo que van a ser de los récords grandes de la historia del Tiny Desk. Y se enmarcó dentro de la conmemoración del mes de la herencia hispana. Y era divertido porque estaba como Fito Páez, Carlos Vives, que son hombres súper consagrados, y ahí aparecía 31 Gloria Minutos. Estefan. Claro, Gloria Estefan, Sí. toda la razón. Bueno, además que no sé cómo lo vieron ustedes, pero me dio la sensación de que hubo un trabajo muy lindo, también cuando veíamos al final las caras de todos, ¿no? Con los títeres, demostrar de una u otra manera lo que es Chile y lo que había marcado el país en términos de entretenimiento, cultura en los últimos años. Bueno, yo tuve el honor de asistir a la van premier de la película Calurosa Navidad, que es la bueno, nueva hace poquito. película. Sí, hace como un par de semanas. Y conversé con el cast, hablamos del Tiny Desk y yo les dije qué increíble que en los comentarios incluso gente que habla inglés vio el capítulo y comentaban I love the energy, como amo la energía, no entiendo nada, pero me encanta todo el potencial que tienen. Es primera vez que lo veo, me encantó. Y esa es la magia de 31 Minutos, que tienen tanta energía y es tan contagioso todo el ánimo que ellos tienen que es inevitable no encantarse con ellos. Claro, yo creo que hay una especie de ida y vuelta, porque si un norteamericano, por ejemplo, se enamora de los personajes y de la energía, algo parecido que nos pudo haber pasado con los Muppets hace un tiempo. Quizás Claro. como el símil más concreto de un programa, pero claro, el que vive en Chile, el que conoce nuestra idiosincrasia, sabe que debajo de cada personaje, debajo de cada historia, cada capítulo, hay un subtexto que nos retrata, por eso decía, tal como somos, ¿no? Sí, y de hecho yo lo que quería comentar, no sé si les pasa, pero
tengo la sensación de que a nosotros los chilenos o a las chilenas y chilenos nos encanta que Chile aparezca como afuera. Es como cuando uno está viendo, no sé, Breaking Bad y Chile. Y siento como que genera una especie de orgullo patrio que no necesariamente tiene que ver con el chauvinismo, sino como una especie de, no sé, como un orgullo tierno de alguna manera. Y yo creo que lo que tiene 31 minutos me hace pensar mucho sobre la idea de chilenidad. Yo, por ejemplo, como fan de la cultura pop, como me imagino somos acá, pienso mucho en esa chilenidad que puede ser la de Raúl Ruiz o la chilenidad, por ejemplo, de Roberto Bolaño, que tiene como una picardía, que tiene una inteligencia, pero no deja de tener humor. Claro, la de Alejandro Zambra hoy en día, que también es como... Claro, Niño, ¿no? sin duda alguna, que es como esta profundidad melancólica, tierna, graciosa. Y lo que me pasaba viendo 31 minutos era que era una celebración de una historia que personalmente era yo niño, mi hermana chica niño, ¿no? Tus papás llevándote a algún lado, Claro, o abriendo aventura. algún regalo para la Navidad o para un cumpleaños. Y claro. la chilenidad como elevada como una bandera en la cima del mundo, ¿no? ¿Por qué es tan Como importante Nueva entonces York. que una banda chilena participe de una instancia como el Tiny Desk? Bueno, hoy día participar en el Tiny Desk lo pensaba así, que es como la nostalgia un poco de lo que dejó MTV Unplugged también un poco, como todo este Como formato... símbolo de estatus. Sí, como y desenchufado, como algo más artesanal, si se puede llamar. Ya que no están haciendo mucho MTV Unplugged actualmente, creo que el último fue el de los De los Bunkers, Bunkers, justamente, fue el que último, se grabó acá. Una Se vez más grabó Chile acá, sí, aquí terminando. mismo. Se grabó en los estudios Por de aquí, Chilevisión. por aquí. Exactamente. Y claro, como que atrapa esa nostalgia y hoy día se ve claramente que los festivales están muy atentos a los artistas que pasan por Tiny Desk. Como que se dan cuenta de quiénes tienen buenas reproducciones y los invitan a festivales. De hecho, ya hace poco se anunció un festival, creo que en México, donde está Rubio y 31 Minutos, Claro. que son los chilenos que participaron en este ciclo que estabas nombrando tú. ¿Qué curiosidades dejó Cristóbal para ti como esta participación? ¿O qué hito? Hay varias curiosidades dentro de este Tiny Desk, como de guiños, siento, también está este tema de los guiños a las políticas del gobierno estadounidense, hay guiños también a la cultura pop de acá de Chile, hay un audio que de un influencer, cantante. Buen abogado. Bueno, Buena, bueno, buena, bueno. buena. Antes de la Claro. objeción denegada. Sí, y también está la intro de Better Call Saul, también hay un... Y cierran con el riff de Los Prisioneros. De la voz de los Prisioneros. 80. Sí. Que Jorge González tiene mucha influencia en la historia de 31 Minutos porque él los motivó a tocar en vivo por primera vez. Entonces yo siento, no he conversado con ellos, pero creo que es una vuelta también de mano como a Jorge también. Yo soy más viejo que ustedes, pero yo estuve en ese concierto, que fue en un Sí. lugar que hoy día está en el GAM. Antes había un Puma Lab que se llamaba, que era de la marca, digamos, Sí. pero era un laboratorio donde hacían distintas cosas y ahí fue donde se presentaron en conjunto 31 Minutos con Jorge González. Fue muy bonito en ese tiempo. Ahora, como tú dices, hay varios guiños populares. ¿Qué creen? Porque además es raro. Uno lo entiende, el buen abogado lo entiende uno como chileno, como chileno. seguidor de las redes sociales, como que puede ver un meme. Pero ¿qué hace que esta música sea tan transversal? Porque incluso no entendiendo ese pequeño guiño, o quizás el cierre con la voz de los 80, para los que no están habituados o no son conocedores de la música de Los Prisioneros, que sé yo, otros países del continente, de igual manera generan esta emoción. O sea, a varios de nosotros nos pasó que no solo nos entretuvimos, sino que al final estábamos todos con la lagrimita y era muy emotivo lo que pasó. Hay varios videos de Sí, eso. porque genera mucha nostalgia el hecho de decir, yo estuve viendo 31 Minutos desde el día 1, desde la temporada 1, y ver lo lejos que han llegado, porque el Tiny Desk uno ve a Bad Bunny, a Taylor Swift, a Dua Lipa, y decir que 31 Minutos, un contenido que tú viste desde tu infancia, desde la temporada 1, y que lleguen tan lejos, tú dices, wow, da mucho orgullo y dan ganas de decir esa frase, somos el mejor país de Chile, definitivamente. A mí me hizo, fíjate que a mí me hizo clase Álvaro Díaz. Yo estudié audiovisual, me hizo clases de guión, no era un profe extenso, pero tuve la suerte de recibir, de escuchar sus conocimientos. Y una frase que a mí me quedó muy marcada muchos años atrás, era que él decía que la clave es no hablarle a los niños como idiotas. A propósito de No hablo como idiota, la No hablo canción, como idiota. pero él decía, claro, que la televisión infantil muchas veces cometía el error de mirar hacia abajo a los niños. Y lo que hace 31 Minutos es que los trata como iguales, los respeta de alguna manera. Ahora, es la misma línea que con el tiempo han seguido también los estudios cinematográficos. O sea, si uno ve películas
desde Shrek en adelante, Sí. entendieron que las películas no era solamente un papá llevando a niños y el papá aburrido esperando que terminara la película, sino que con guiños, canciones, momentos, frases que fueran entretenidas para todos. Yo creo que Sí. esa es la gran gracia de 31 minutos también. Y de hecho, te cuento algo que me parece bien polémico. En la película Zootopia 2 había una escena que era una parodia al Silencio de los Inocentes. Y salió la noticia de que los mismos estudios la sacaron porque temían que los niños no entendieran la referencia. Y se armó toda una discusión en internet porque en el fondo todos crecimos con referencias. O Ahora, sea, ese ¿sí? es el concepto más amplio de todo espectador, porque por lo general en nuestra cabeza el todo espectador es que lo pueden ver los niños, pero todo espectador también claro. tiene que ver con que sea amplio en su sentido y que haya algunos guiños o tallas para unas u otras edades. ¿Qué canción les faltó? ¿Alguna favorita que...? Ahora, yo encuentro que el setlist estuvo muy bien elegido, súper bien. Sí, No sé con cómo pinza. lograron como condensar Joya. hartas canciones de la historia del programa en poquito rato. Pero hubo alguna que, quizás una favorita que no es de las comunes. A mí me gusta mucho Señor faltó? Interesante. Me Buena, gusta buena canción. nada más que nada porque siento que ahí se luce mucho Jani Dueñas. Aunque se lució muy lució bien. con su Aplauso tema. para Jani Dueñas. No, que- es una revelación. Sí, como que hubo toda esta reivindicación un poco a ella por todo lo que pasó en Viña. Y esa que yo creo que a mí me gusta mucho. Y Rin Rin Raja, que también me encanta, pero Yo creo que hay tiene dos, muy no sé poco si tú tenías contenido. alguna para no- No me acuerdo si estuvo Equilibrio Espiritual, Sí, estuvo, sí, sí, sí porque estuvo. ese me encanta, mi favorito. Baila Sí, sin cesar, me muy gusta bueno, también muy bueno. muchísimo. Pero claro, faltó ese Rin Rin Raja, Sí. que es como icónica. Y falta el dinosaurio Anacleto. Ay, El dinosaurio sí. Anacleto. La canción A mí más me triste del gusta mundo. mucho una que se llama El Huerfadrino, que es Sí, difícil, ¿verdad? pero esa me gusta y... Como de las últimas del... ¿Y qué otra? Son Pololo. El, 7 me voy a sacar también. Buena, es mi castillo con Blanca Arena con vista al mar. Sí. También un Quería clásico. agregar una cosita. Lo bueno que falten canciones es que demuestra el fanatismo, que siempre uno u otro va a encontrar que hay una Siempre va a canción faltar favorita algo, que le sí. falta. ¿Qué voy a agregar, Quería agregar algo de cómo llegó también el 31 minutos al Tiny Desk, muy breve, pero hace más de un año que se venía como conversando un poco esto en redes sociales y nació a raíz de un tweet de un ilustrador que se llama Gabriel Garbo, que Cuenta el Tino, además. sí, Saludos. y publicó como que, claro, que sería como todo un suceso. acierto, claro, que estuviera 31 minutos. Después como que varios influencers mexicanos también replicaron eso y hicieron video en TikTok y todo esto se fue dando y coincidió también con el tema de la película que ya nombraba Justo. Vale, que Calurosa Navidad, donde dentro de las productoras como ejecutivas también estaba una chilena que es la Javiera Balmaceda, que es hermana de Hermana De de Pedro Pascal, de quien ya hablaremos. que es chilena, entonces como que todo de una forma se Todo conectó. calzó, Sí. todo cuadró. Perdón, en Instagram yo me sigo con el encargado de Prime Video en Chile y él publicaba en sus historias cómo fue todo este proceso que tú mencionas también, que fue una cadena de mails, eternos mails, hasta que que en un resultó. momento cayó y justo calzó con la fecha, coincidió con la película y se fue. ¿Qué otros cantantes chilenos? Hay que decir que en esta misma pasada también, esta misma como camada de artistas que se presentaron, está Rubio, que también es una gran propuesta musical chilena. Pero hay algunos otros artistas que echen de menos que ustedes digan podría funcionar increíble. Hemos visto a Mon Laferte, hemos visto a Anita Tijoux. Los Jaivas. Los Hoy Jaivas sería del Tiny icónico, Desk. tienen unos increíble. temas. Sería increíble porque Sí. además es como esas bandas que encarnan como la chilenidad y uno siente como orgullo. A mí eso me pasa. Qué orgullo que el gringo o que la gente internacional vea esto y diga qué bacán que es. Yo creo que con los Jaivas pasaría. Cuando Yo, canten Mira Niñita todos llorando. Sí. Creo que Joe Vasconcelos, Pascual y la Vaca podrían funcionar muy bien en Sí, en Joe Tiny Grant. Desk. Creo que calzan como con toda esta energía ¿Tú, Valentina? acústica. De repente yo creo que va a llegar un artista urbano nuestro a Tiny Desk. Pablo Chile. Puede ser su Kid Voodoo, Kid que tiene Voodoo, su claro. acústico por ahí. Yo creo que un Me artista. gustaría... Les doy firmado que va a pasar pronto. ¿Qué más? Sí, tienes razón. Un artista urbano. Falta un seguro. artista Fran urbano, Valenzuela, sí, me es gustaría verdad. los Bunkers también. Fran Valenzuela. La Fran Valenzuela. Sí, sin duda. Ya, y vamos a pasar a otro tema, que es un tema bien interesante, que yo aquí necesito de la ayuda de los expertos porque entiendo lo popular que es, pero nunca fui un gran seguidor de la WWE. Y para los que nos están viendo, vamos a hablar de Stephanie Baker, que fue consagrada como campeona, sin duda es una de las embajadoras de Chile en el mundo. ¿Qué tan importante es, qué tan masivo es este fenómeno en la WWE para los que no lo conocen, no están al tanto y que nos están viendo? Bueno, yo voy a hablar aquí un poquito porque me tocó entrevistarla. Yo formo parte de un programa que se llama El Grupo de la Muerte, que está acá en CHB Streaming, sale los lunes y los jueves.
Y... A ver, llegó el momento. Pasando el dato. No, tenemos A ver. Cuando la invitamos, le mostramos que es una réplica, digamos, y ella la firmó. Ahí tenemos. Claro, dice la primera, que es La como le primera. dicen. La primera. La primera. Y caché que yo es genial porque yo en redes sociales, entre todas las cosas que hago horóscopos. Y horóscopos de broma. Muy buenos. Y le conté y ella me dijo que porque ella se llama la primera y ella es de signo Aries. Y le sacamos la carta astral. Y ella usa unos cachitos que también son por el signo Aries. Entonces como que se armó todo un juego en torno a su fuego. Pero en términos, respondiendo a tu pregunta, querido, es gigante. O sea, lo que le pasa a Stephanie Baker, lo que tú bien decías, es como que Alexis Sánchez o un jugador actual, perdón, se me cayó el carnet porque ya estaba medio No, pero viejo. está bien, cualquier jugador gane la Pero, Champions. ¿no? claro, es Alexis Sánchez ganando la Champions League, siendo titular, figura y siendo número 1. O sea, es justamente sentir que una persona chilena, que además no es de cuna de oro, llega, escala, porque ella pasa por México, lucha en Esa Japón. Fernandina ella. Sí. Y desde Chile se fue a vivir a Japón, luchó en Japón, después luchó en México, la fichan para ir a esta y empieza a ascender y termina siendo la número 1. Una pregunta que nunca la he podido resolver. Uno dice, ¿esto está designado? ¿Es un guión como un estudio ordena hacer una película y sabe que el malo va a perder y el bueno va a triunfar? Porque sabemos, no sé qué tan real o qué tanta realidad hay en el mundo de la lucha libre. Efectivamente, una persona que crece, se prepara, etcétera, ¿puede ganar o esto depende de los guionistas que dicen tú en la próxima fecha pierdes y te quedas eliminado? Mira, yo tenía la misma pregunta. Yo creo que primero es muy difícil dilucidarla de manera tan concreta. Perdón, porque para entender, no es un arte marcial, es todo y más, pero no es un arte marcial, no es el boxeo, se lucha, pero no sé qué tan real. Es Mira, teatralidad pura, Claro, ¿cierto? yo lo que te diría Javier Manríquez, y las opiniones no ¿cómo se dice? No representan el pensamiento de Chilevisión, es que yo creo que es un deporte espectáculo. Sí, Y eso involucra técnica, involucra sacrificio e involucra ciertos talentos que exceden, por ejemplo, el físico. Digamos, el carisma, digamos, la popularidad, digamos, la teatralidad, como decías tú. Entonces, en el fondo, ella también, y perdón lo bilingüe, tiene star quality. ¿Cachai? Como Entiendo, que ella tiene... Entonces, evidente... Como lo puede tener un bailarín y un cantante que Claro. llega arriba al Broadway. por Entonces, ejemplo, que lo evidentemente, hacen claro. Hay Yo lo que yo entiendo es que sí hay guiones, pero es algo que se va viendo que también está vivo de alguna Claro, manera. pero en el fondo los guionistas son tan inteligentes que no van a eliminar a una Claro. persona que tiene todas esas cualidades, digamos. Yo creo, Toti, que es un poco de 50 y 50, porque claro, debe haber un guión y debe haber una indicación de que, claro, tal rostro tiene que hacer tal acción, pero si no tiene las habilidades, si no tiene el físico necesario, la fuerza, la práctica, por mucho que tú le digas, Stephanie, vuela y salta de un lado a otro, si ella no puede. Son demasiadas las condiciones Si no que tiene que las tener. capacidades, por mucho que haya un guión, no lo va a hacer. Entonces yo creo que arman esta historia acorde a los entrenamientos, a las capacidades, a la técnica, al esfuerzo, a un montón de, O sea, de aristas. De hecho, para ponerlo un poco en contexto, pensemos en estrellas masculinas a lo mejor, La Roca o hoy en John día Cena. John Cena, que uno dice son mega estrellas. Entonces, claro, son atletas. Claro, que traspasaron la WWE. Claro, que tienen llegaron al esa, estudio tienen eso, ¿no? cinematográfico, Claro. que salen los programas de conversación. Ahí se sienta Stephanie Baker. En ese mismo nivel. Claro. O sea, la podríamos ver en una película de Hollywood. Sería genial pronto. verle Sí. en una película de Sí, acción. sin duda. Y hay alguien más que Stephanie tiene toda una historia. Hay una historia muy bacán de ella como relato que yo creo que convenció también un poco a los creadores de WWE. A la franquicia. A toda la claro. franquicia. Y bueno, hay un documental en Netflix o una serie que les recomiendo ver, que es sobre Vince McMahon, que explica mucho, que es el director del cerebro de WWE, donde explica un poco si es falso o no, pero que también tiene toda esta trama de lo que decía Vale, que no por nada llegó a donde está, porque tiene todas estas cualidades que la hacen única. Que me gusta la mezcla de deporte, espectáculo, entretenimiento, porque en el fondo, por más carismático que sea, si no tienes la habilidad acrobática y el ángel, digamos, Claro. es una Imposible. mezcla de cosas. ¿Influye ser latina? ¿Influye ser chilena, por ejemplo, en este mismo relato, en la cercanía con el público que sigue la WWE? Sí, y aparte que el público latino es muy seguidor de WWE. Hay luchadores históricos que son latinos, Eddie Guerrero, Rey Misterio,
que han pasado por ahí. Y Que es muy hay cercano toda a una historia. Stephanie, de hecho, el Rey Misterio. ¿En serio? Sí, como que la padrinó. Y la admiro un montón, sí. Sí, sí, y de hecho una de las claves es que también Stephanie pasa por México, que es tremendamente competitivo por esto mismo que estamos hablando. Entonces ella, claro, nos salta... México te da su bendición. Sí, po, es tal cual. Ya es parte pasa del hasta arriba camino y en todo el ganado. mundo. Importante eso. Y esto tiene que ver con temporadas, me imagino. Pero tampoco significa que una persona llegue a la cima y luego caiga rápidamente. O sea, ¿podría mantenerse en la cúspide de la competencia el próximo año, por ejemplo? ¿Cómo se viene? ¿O cómo uno presiente que podría ser el 2026? Claro, el desafío de ella es que mantenga el título, porque como esto es este espectáculo, digamos, o este drama de alguna manera, a ella la van a ir retando constantemente. Entonces ella tiene distintos desafíos. Uno, sostener el título, que el récord lo tiene, me parece que Rhea Ripley, que son no sé cuántos días. Entonces, por un lado tiene ese desafío de que mantener el título. Luego, si es que lo llegas a perder, estar siempre, mantenerse tan en la elite que siempre tenga la oportunidad de luchar por él. En el fondo, no basta solo con ser la campeona o la primera, que ella ya lo es, sino también tener la capacidad de mantenerse siempre, estar luchando siempre arriba. Javier, tú cachamos que eres el fan de la lucha. De ella, al menos. Claro, ayúdanos a entender, para el fanático, ¿cuál sería el duelo soñado? ¿Con quién te gustaría que se enfrentara? ¿Con Becky Lynch? ¿Con Liv Morgan? Es que ¿Quién falta ahí? yo creo que la número uno es Rhea Ripley. Ya. Ella es como también La rival a vencer. Sí. Que ya luchó con ella. Claro, han luchado, sí, po. ¿Y ganó Rhea Ripley? ¿Quién ganó No la me- Stephanie? sé que no me acuerdo de esa. Cuando le hizo ese movimiento el de Devil Ass. Vamos a chequear. Vamos a chequearlo. Y ya te. y ya Pero te esa podría comento. ser una buena revancha. Sí, además que ella tiene Parece que ganó una. Stephanie. Ella tiene una amiga que después fue su rival, que es Nikki Bella. Entonces también se van armando como esa. Que pelearon hace poquito. Pelearon hace poco y ganó. Es que ese momento fue espectacular porque ellas eran muy amigas. Después Nikki de alguna manera la traiciona. Y la Stephanie le tira un shade muy a la chilena, como jugaste con fuego y te vas a quemar. Y luchan y le gana. Entonces como que tiene esa... Ahora, Voy a hacer una chala. de Sí. guión, Sí. de guión Sí. no nos podemos quejar. Sí. porque No, No, claro. la tiene narrativa la de 10 de 10. espectacularidad, Sí, siempre bueno. además esto de revivir personajes que uno tenía olvidado y que Sí. de repente aparezcan. Por ejemplo, John Cena hoy día parece que es como malo. Sí, Como pues ahora tiene un personaje en su malo. último... Sí, En su y ya se última- va a retirar pronto. Claro, ¿ves? Como que De nuevo. es Se todo va a un retirar de guión nuevo. también. ¿Te quedó la sensación de que quería Chile, de que se sentía una embajadora del país afuera? Sin duda, o sea, mira, incluso para la gente que nos ve y quiere repetirlo, nosotros está en YouTube, está en varios lados, nos sentamos con Stephanie Baker, comimos charquicán, que era su comida favorita. Un amigo, el Negro Pereira, productor, se enteró que era su Bien ahí. comida favorita. Se la consiguió. Le trajo un charquicán que le hizo la mamá de mi amigo Raúl. Mm. Nos sentamos a comer con ella, se emocionó. Y lo que me llamó la atención era la humildad, fíjate, que es algo que a mí me interesa mucho. Yo siempre digo, tengo este rollo. Las soy de- superfiguras, claro. Claro, porque yo, por ejemplo, soy de Puente Alto y siempre he tenido un rollo con la humildad. Y yo le preguntaba, ¿cómo? También le pregunté a Jaula Bahamonde a propósito de grandes chilenos. ¿Cómo mantenerse humildes y al mismo tiempo aspirar a la grandeza? Y en el fondo yo creo que en el caso de ellos tenían la capacidad de no creerse más ni tampoco menos. ¿Cachai? Entonces la Stephanie Baker a mí me sorprendió enormemente que siendo una mega estrella mundial, a mí me miraba y me decía, hola, sí, ¿qué tal? Comía charquicán, se emocionaba. Humilde. Ella decía que venía a Chile y lo que más extrañaba era el charquicán que le hacía la abuelita. Y al mismo tiempo tenía la capacidad de ir y decir, voy a ser la número uno del mundo. Qué raro es como que nosotros no entendemos que sean tan cercanos y lo hemos visto en muchas personas. La humildad de una persona como cada uno en su industria, digamos. Sí. Pero el mismo Pedro Pascal cuando va a una película, una premiere y le tiran una bandera a Chile y la agarra. Los mismos futbolistas afuera, ¿no? Alexis Sánchez, que siempre están destacando el nombre de Chile. Los tenistas, por ejemplo, Manuel Pellegrini, bueno, etcétera. En este caso, esta luchadora, Stephanie Baker, bueno, es lindo ver cómo existe todavía ese nexo. Y pasemos a la última figura que nos queda, que es Pedro Pascal. Valentina Sabina. Yo quiero tu partir con turno. Pedrito Pascal. Sí, porque es mi momento de brillar. sí estamos de acuerdo, porque independiente de los logros, por supuesto, válidos de todo, me dio la sensación, la impresión que por lo menos el año 2025, que estamos terminándolo, pero uno no se acuerda, a principios de año, Pedro Pascal no solo fue el mayor embajador de Chile en el mundo, me atrevo a decir, sino que además fue una de las mayores figuras del entretenimiento a nivel mundial. En un momento con 3 películas, creo, al mismo tiempo en cartelera, no iba al cine y Sí, en todas las Pedro películas Pascal en estaba todas partes y Pedro Pascal.
A mí me llena de orgullo y Pedro Pascal espero que esté viendo este podcast, este clip al menos, estos segundos, porque claro, me llena de orgullo ver un chileno, lo mismo con Stephanie Baker, triunfando. Igual Pedro Pascal lleva como 25 años y recién hace unos 5 años quizás está pegando muy fuerte, entonces me llena de orgullo. Y lo otro que me gusta y que lo menciona muy poco, así que aquí tenemos un pensamiento que los invito a reflexionar, lo bueno de él es que no le dan siempre papeles de latino. Sobre todo últimamente, a mí me pasa de pronto con los latinos que triunfan, siempre el latino, Jennifer López, el apellido típico Gómez, por ejemplo. Claro, o él en Narcos, que Siempre era, Narcos. uno podía En creer Narcos que- sí era, claro, ahí sí era latino, pero por ejemplo en Los Cuatro Fantásticos, No, súper. pasó a piola sí. que era chileno, o sea, gente que lo vio recién en Los Cuatro Fantásticos no tiene cómo saber que es chileno, que es latino, así que eso me gusta, que está súper arraigado y bien instalado como un rostro muy internacional y siento que ya se logró sacar ese estigma del rostro chileno, latino. Eso me gusta ahora de Pedro No, Pascal. y Mandalorian. De Mandalorian, lo que tú claro. decías, Whitney Richards. Game of Thrones. Qué Se bueno, lo sé- porque además como en el fandom, podría ser, en el mundo como de los cómics, de las películas, etcétera, se transforma en un personaje, pero amplio, porque tiene para todos los gustos. Lo que Y tú todos decías, lo Game of amamos, Thrones, es tan claro. simpático. Está la saga Star Wars y todo el universo que hay en torno a eso, The Last of Us, que tiene que ver con los videojuegos. Está en O sea, todas partes, everywhere. yo Pedro no sé Pascal. si eso tiene que ver con su ojo, para chuntarle preciso, su agente, que muchas veces también es clave, o que lo quieran a él simplemente por ser el buen actor que es, pero como sea, esta ecuación ha sido perfecta. Yo creo que está, lo consideran porque está pegando fuerte Pedro Pascal, o sea, cuando lo castearon para Los Cuatro Fantásticos sabían que venía de The Last of Us, sabían que estuvo en Game of Thrones, que la gente lo quiere, todo el mundo, o sea, para mí es raro encontrarme con alguien que no ame a Pedro Pascal, creo que es súper carismático, con sus compañeros siempre se llevan muy bien. Ya, eso, ¿qué hace que Pedro Pascal sea tan querido, de partida tan reconocido en Hollywood, pero tan querido porque cuando uno ve la alfombra roja o cuando hacen que las coestrellas tengan que dar palabras, qué sé yo, buenas frente a sus compañeros, todos aman a Pedro Pascal. No hay Que- nadie que diga como, o por último que se quede callado. Siento que Pedro Pascal es como una estrella no estrella. Como que no se Sí. cree tanto el Como buen tipo. cuento. Sí, un buen tipo. Es bonachón, Sí, Sí. buena persona, buena gente. buena Yo gente. tengo una historia que contó Pedro Pascal en una entrevista y él decía que, porque el papel que en el fondo le lleva a la fama Tapulca. en Game of Thrones, que él era profe de actuación de un actor que quería ir a ese Sí. Como su coach. casting. Y cuando le mandan el papel, Pedro Pascal entrena y ve y dice, esto es para mí. Y graba él su propia versión, lo manda y castean a Pedro Pascal. Y a mí me parece genial porque primero él lo cuenta, medio riéndose y todo con picardía, pero también creo que muestra un poco en esta selva hollywoodense de, ¿sabéis qué? Este papel es para mí, voy con todo, y a raíz de esa decisión, hoy día estamos hablando de él acá. ¿Creen Ahora sí. que actúe en Chile alguna vez? Por ahí leí hace no mucho tiempo que tenía ganas de venir. Con Fábula Ahora, podría ser por presupuesto. Claro, sí, no, que es como la presupuesto. productora, una de Puede las ser. productoras más grandes, claro. Sí, algún claro. proyecto que le Algo de interese. Netflix también podría ser. que Netflix, aquí- claro. O un remake de teleserie. Ah, ¿Te cachai? Como Pedro Pascal haciendo de... ¿Qué me importa a mí? Juan Burro. Yeah. I don't care. Como I don't fucking care. Romané en inglés. I don't give a Sería- fuck. sería bueno. Me quedo también con que probablemente ha demostrado, que no se malentienda el concepto, pero su fragilidad en distintas instancias. Y yo creo que eso lo humaniza mucho más también, ¿no? Que uno- Esa escena de The Mandalorian cuando él se quita el casco y ve a Grogu. Yo lloré pero la vida entera, no sé ustedes. Quería mencionar también lo que habías dicho tú al principio, como yo creo que es un paso esto de los primeros papeles hacer como lo latino, Sí. como que, no sé, me pasa mucho con los papeles que ha tomado Fernando Rejola, por ejemplo, en Estados Unidos, que todos han sido como la latina, la mamá latina. O cuando Angélica Castro salió en La Momia, que era, Angélica era una de las Castro. cortesanas. terminó trabajando, dirigida por... Era, ¿cómo se llama? Clint Eastwood. Eastwood. Clint Ah, Eastwood, mira. sí. Estaba pensando el nombre de la película, se me Sí, olvidó. sí. Ya Se me me Estaba olvidó en el nombre. Netflix, Si no fue creo. medio de Sí, sí. adentro, Sí. Bueno, buenísimo. claro, como es normal que le den esos papeles, pero hoy día ya está
O la el Lorenza cielo. Iso, po, que Lorenza Iso. también dejó de ser latina. Estuvo ella en Once Upon a Time in Hollywood. Sí, Era, pues, era Tarantino italiana al la final. Lorenza Sí, hizo. toda Igual. razón. Y la polola de Hacks, de la protagonista de Hacks, la serie de HBO. Y ¿Verdad? Leonor Varela en su momento también. con Leonor Cleopatra. Varela Cleopatra. también. ¿Cómo? Ah, Crime Macho, gracias por el dato. Crime Ese era el Macho. nombre de Crime la Macho. película, claro, que actúa ahí. Oye, y respecto a los premios, porque ha estado muy nominado, todavía no ha como explotado en esa área o en esa categoría, pero muchos dicen que tarde o temprano va a estar nominado al Oscar. ¿Creen, número uno, que esté nominado en algún momento al Oscar? Y dos, que se lo pueda ganar Pedro Pascal. Sí, yo creo que en este momento Pedro Pascal igual está más inclinado al cine comercial, al cine palomitero, como quieran decirle, se metió a Marvel. Igual de repente cuesta salir de Marvel, como Sí. le pasó a Robert Downey Jr., que le costó un montón estar nominado a los Oscars, por ejemplo, a unos grandes premios. Creo que tiene que vivir Pedro Pascal su palomitera era, por así decirlo, Pero a mí me- y quizás sí. después navegar en otras no aguas. es que te quiera contradecir, y estoy de acuerdo con lo que dices, pero uno puede surfear esa ola y después navegar tranquilo. Sí, Pensemos en totalmente. Marvel, pienso, por ejemplo, en Mark Ruffalo, por ejemplo, que sí estuvo ahí, que es parte importante de la franquicia, pero que es un súper actor y que todos los días nos sorprende con series, con películas que son increíbles. Bueno, Jackson Scarlett también, Johansson. Samuel Jackson. Robert Downey Jr., que estuvo en Oppenheimer. Claro, Se por logró, ejemplo, y se ganó el Oscar. Tienen que salirse luego después y navegar por otras aguas, como dice En el fondo, como tú dices, ponerse nuevo obstáculo, digamos. ¿no? Sí, Quedarse- pero es parte de la carrera, yo creo que de cualquier actor. incursionar en el cine. Le sirve pasar. Ahora, no o- sé si les pasa, yo una vez como La escuché Roca como también. que Sí. el Leonardo DiCaprio, leí en una entrevista que le había dado un consejo, no me acuerdo cuál de los más jóvenes, pero le había dicho, enfócate en esto, no te preocupes del cera y nunca actúes de superhéroe. Pero igual yo pensaba que ya, él dijo, es un consejo que he seguido a la pata y me ha funcionado, pero yo hoy día pienso, y si tú estás en tu casa y te dicen, oye, ¿querés ser el próximo Batman o Spider-Man? Todo el rato. O sea, va ahí de cabeza. costaría decir que no. ¿no? Es que yo creo que es al revés también. O sea, al revés en Cualquiera. el sentido de, por ejemplo, Mark Hamill siempre fue Luke Skywalker en los 80. Nunca pudo salir de ahí. Siempre. Entonces, claro. por más que lo pusiera ahí en un drama, siempre iba a ser Luke. Claro. En cambio, hoy funciona al revés. Me adelanté a mi propio pensamiento. Funciona al revés porque ponte tú Robert Pattinson, que es Batman. Antes de eso es Robert Pattinson. Yo creo que él es un buen actor que logró dialogar muy bien el cine palomitero. Harrison Ford, que podría Claro. haber estado súper encapsulado en Star Wars, después súper encapsulado en Indiana En Jones, Indiana. y sin embargo pudo hacerlo. Ahora, ¿creen que Pedro Pascal pueda sufrir de Pascalmanía, como en algún momento sature? Mi impresión es que ya a ese nivel, tanto tú como otras personas te aconsejan, te manejan y me imagino que hay súper especificado la agenda, los calendarios. Sí, yo considero que él está en el peak en este momento, pero claro, eventualmente, históricamente pasa con los actores que llegan a un peak máximo, empiezan a bajar y luego se mantienen. Ahora, el mantenerse, ahí es lo difícil. Vamos a ver si podrá hacerlo, pero yo creo que sí. El Pedro otro año Pascal, se viene Avengers, creo. ¿no? a ver, en claro, los y ahí Doomsday. debería, claro, y ahí Doomsday. debería salir de nuevo como Reed Richards. Sí, me parece que sí está en el cast. Creo. Pero yo Sí, creo sí que está. hay 20 estrellas connotadas en ese cast, Sí, que yo creo que increíble. cada uno va a tener 2 minutos de pantalla, así que no nos ilusionemos Ah. mucho con... Vale. No le fue tan bien, no le fue tan bien la película. Sí, eso dice a nivel Fantastic Four. mundial. A mí me gustó, me gustó. A mí No- me gustó, yo creo que le fue bien, Lo que entre pasa es que comillas. todo el mundo está esperando una nueva Claro. Iron Man y va a ser difícil de Es difícil superar que también. Marvel replique ese éxito. Hay otros chilenos que estén destacándose en esta industria y que no conozcamos tanto, que haya que ponerle atención. Por ejemplo, Cristóbal Tapia, Sí, Van der Cristóbal. Beer, creo que es el apellido, Sí. que es el que hizo la música White Lotus, que está increíble. Ah, de esta serie de la en última HBO. temporada, sí, y Sí. que al final parece que terminó mal Sí, esa como que la relación. última parece que se peleó. Y dijo, chao, me voy. algo pasó ahí. Si algo hay que se destacar de pelearon. esa serie es la música, que está increíble. Es los icónica sonidos, sí, la muy, muy apertura, bueno. sí. Bueno, yo me gustaría nombrar a Diego Céspedes, que es el director de La misteriosa mirada del flamenco. Sí, que ganó en Cannes y creo que es un director interesante como para observar de los proyectos que se vienen con él. Perfecto. A ver, estamos cerrando entonces esta revisión. 31 minutos, increíble. Stephanie Baker, increíble. Pedro Pascal también. Está dentro de lo más importante en materia de entretenimiento, por lo menos de este 2025 para ustedes. Totalmente. ¿cierto? Sí. Sin duda alguna.
Sí. Ese podríamos ir al podio de este año. Sí, sí. El top 3. Ya, pues Cristóbal, Valentina, Javier, muchas gracias por acompañarme en este capítulo de revisión de las noticias que marcaron este 2025. Y vamos a seguir, por supuesto, con más 7 noticias que marcaron el 2025. Infórmense a través de todas nuestras redes sociales porque aquí nos van a poder ver en esta conversación. ¿Palabras finales? Que viva la ternura y la chilenidad. Que viva Chile, yo siempre digo cuando entrevisto a un actor internacional, digo somos el mejor país de Chile, les enseño esa frase, les encanta, así que espero que sigamos exportando más talentos y que viva el cine. Y bueno, yo valoro lo nuestro, que aquí hay artistas increíbles y que están para talla mundial. Ahí está, embajadores chilenos en el mundo, 7 noticias que marcaron el 2025. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos.